¿Cómo está, pueblo de Dios? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que estén bendecidos, cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo con sus alas los esté cobijando. Hoy quiero transmitirles, como siempre, lo que yo creo, el Padre pone en mi corazón para que yo se los transmita. Así que bueno, arrancamos con esta prédica que yo la voy a titular La Milla. Esta prédica es la que hizo Jesús en el Sermón del Monte. La vamos a hacer diferente, vamos a hacer un poco diferente. El Tere, ideal porque hace un calor. Vamos a hacer esta prédica totalmente diferente. Vamos a hacerla en 3 veces, 3 capítulos. Y vamos a comenzar por la última parte de un versículo. Muy interesante de analizar. Y con otra visión sobre estas enseñanzas de Jesús. Esto está bueno esto, está rico. Esto está en Mateo 5:38-4:1. Voy a leerles completo el versículo. Fíjense lo que dice Jesús. Este flaco era una bomba. Una bomba. Extremadamente genial lo que hacía. Extremadamente. Dice: ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Yo escuché muchas prédicas sobre este sermón. Lo interesante de algunas prédicas, viste, que dejaban a las personas que lo escuchaban, que ya eran cristianos, no solamente era el pueblo judío, sino era gente que ya lo seguía, gente que seguía a Cristo. Y siempre se nos toma a los cristianos como débiles, como que nos pueden hacer cualquier cosa, como faltos de carácter, faltos de voluntad para defendernos, como que somos fáciles de vencer o fáciles de insultar, que no nos defendemos, que no tenemos una manera de mostrarnos, yo no diría la palabra agresivo, pero sí defendernos, ¿viste? Y ahora, el contexto de la prédica, ¿no? Estamos hablando de la Palestina, de ese lugar del mundo, en una época donde estaban siendo sojuzgados y fueron vencidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una manera muy particular de sojuzgar a los pueblos a quienes vencía en batalla. Por algo, su imperio duró tantos siglos. Ellos venían, te invadían, le ganaban a tu ejército, después te permitían ser parte de su organigrama, te respetaban los reyes que tenías, si convenían al César, te respetaban la religión que profesabas, respetaban más o menos tus leyes y te colocaban a los soldados que ejercían esa fuerza de policía que hacía que se cumplan las leyes, que se cobren los impuestos, etc. Que se mantenga el orden, en otras palabras. Ese era el contexto de los sermones de mi perrito está que quiere que lo bañe. Ese era el contexto del sermón del monte. Bueno, hablábamos del contexto histórico de los judíos en esa época cuando estaban siendo dominados por el Imperio Romano. Había leyes. Una de esas leyes tiene que ver con esta parte del versículo, que dice así: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ahora fíjense, a medida que yo les vaya contando y relatando esto, la posición que tenía Jesús y qué les quiso decir a su pueblo con esto. Los soldados romanos tenían
una mochila con pertrechos para hacerlo fácil. ¿Qué incluían esos pertrechos? Su pechera, que era de metal, su escudo, lanza, espadas, los víveres que llevaba. Bueno, había una ley que decía que todos los judíos debían llevarle por 1 milla estos pertrechos a estos soldados. La milla es aproximadamente, depende de las mediciones, a hoy día son 1500 metros, en esa época sería algo menor, 1412, 1430 metros más o menos, era lo que esta persona judía tenía que calzar esos 30, 40 kilos de pertrechos y llevárselos al soldado. Una vez que se cumplían los 1500, los 1400 metros estos que vos llevabas, el soldado tenía que elegir o a otra persona que siga cargando sus cosas, o bien las cargaba él. Ahora, ¿por qué Jesús les dice a su pueblo, oye chico, si ves que tienes que llevarle 1,5 millas de eso, llévale 2, 3 también. Llévale más, no tengas problemas, llévaselo. ¿Pero por qué se lo decía? Porque había un castigo para el soldado romano. Por ley, su centurión, si averiguaba que este soldado había abusado de ese derecho, de esa ley, de hacer cargar más de 1 milla las cosas a un judío, era castigado. Muchas veces había quitas de su sueldo, o lo mandaban a hacer guardia a lugares inhóspitos, o hacían público lo que había hecho. Y esto no le convenía al soldado, ni siquiera a los centuriones, porque la ley era pareja para todos. Así que imagínate Jesús dónde le pone, en esa contrapartida. O sea, le dice, resistí con esto. Es algo no violento, hacé 1 milla más, sin violencia, y vas a dejar de cargar esa milla que te están obligando a llevar. Y claro, los soldados no querían tener ese problema. O te hacían cargar solamente 1,5 millas, pero si vos decías, no, yo te llevo, te descubría el centurión y vos como soldado eras castigado. Brillante, 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 brillante. Esa postura de Jesucristo brillante en su enseñanza. Y muchas veces difiere de lo que nosotros como cristianos pensamos, ¿viste? Siempre se nos explica, sea 1 milla más, porque de esa manera, si haces la milla más, es porque Dios te está enseñando que hagas un poco más para lograr las cosas, para que hagas un poco más. Sí, es aplicable, es una de las interpretaciones, pero también está esta, que sí se asemeja al contexto histórico donde estaba Jesús. No nos olvidemos que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el Hijo del Todopoderoso. Jesús tenía el poder en sus manos de cambiar todo si quería. Y con esa inteligencia brillante, esa genialidad que tenía, ponía en jaque absolutamente todo. Ponía en jaque el sistema, puso en jaque esta ley. Puso en jaque esta ley, porque cada vez que cada judío hacía 1 milla más, lo descubrían al soldado y el soldado era multado. Entonces los soldados ya empezaban a dejar de pedirle al judío que haga esa milla. Increíble. Esto está muy bueno. Está buenísimo. Impresionante esta enseñanza del Sermón del Monte. ¿En qué nos coloca esto? En la sabiduría y la divinidad de Jesús. Su parte humana, su parte en contrapartida, esa tercera posición. Esa tercera posición. ¿Quién lo diría, no? Una tercera posición. Pasó con el señor Arimatea cuando tuvo que cargar la cruz de Cristo. Era bajo la misma ley. Cuando Jesús entra al templo, patea todo. Jesús vino para ser humano, para ser un hombre, para entender quiénes éramos. Para algunos es complejo de aceptar esto. Para Jesús no, porque sabía a qué vino. Sabía que el precio era su sangre. Bueno, vamos a seguir en la segunda parte de esto.
muy interesante cómo Cristo nos coloca esta milla de más que tenemos que hacer. Voy despidiéndome con un buen trede, porque realmente esto está fascinante. Lástima, no se los puedo invitar, porque si no entraría y se los invitaba. Está bueno, bien frío. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga absolutamente, totalmente a ustedes. El deseo más inmenso de mi corazón es que tengan a Cristo dentro de ustedes. Que sean uno con el Padre. En el nombre de Jesús, hagan esa milla más. Amén.